bienvenidos a Planime. Ya estamos en vivo hasta las 10, en un día en el cual el gobierno sufrió una derrota dura en el Senado, donde dieron de baja los senadores del Frente para la Victoria el proyecto de reforma electoral, que incluía el voto electrónico y otras reformas del modo en que votarían los argentinos, que era un proyecto que había impulsado fuertemente el presidente Macri, y hoy los senadores del Frente para la Victoria lo dieron de baja. La impresión es que hay una especie de cambio de clima. En un ratito lo vamos a hablar con Diego Bocio, el diputado del bloque justicialista, ex titular de ANSES, que tuvo un cruce durísimo en esta madrugada con una integrante de la Cámpora en la Cámara de Diputados, después lo van a ver, que marca un poco la interna fuerte que hay en el Congreso y en general entre el peronismo y el kirchnerismo. Pero la impresión que uno tiene es que mientras la economía no arranca, y eso muestran todos los indicadores, incluso los indicadores oficiales que hoy distribuyó el INDEC, hay 2 o 3 indicadores muy importantes que ahora los vamos a ver y que muestran que efectivamente todavía no aparecen los brotes verdes en la economía, sigue la recesión y hay desconcierto por eso en el gobierno. Pero mientras esto sucede hay una especie de cambio de clima. Hasta ahora el gobierno venía trabajando en el Congreso con la oposición total del kirchnerismo y la colaboración de casi todo el peronismo no kirchnerista. Lo que hemos visto en las últimas semanas o en los últimos días es que ese cambio de clima con la economía en recesión y cierto desconcierto de cuándo arranca y si arranca qué magnitud va a tener la reactivación y cómo va a quedar posicionado el gobierno rumbo a la elección del 2017, está generando que el peronismo no kirchnerista, que hasta ahora colaboraba, se le empiece a animar al gobierno con proyectos propios, fuertes, que se le cruzan, si se quiere, en el camino del gobierno. Massa, muy fuerte a principio de esta semana con el impuesto a las ganancias, que primerea totalmente al gobierno, que se queda dormido con ese tema, la ley de emergencia social, de los movimientos sociales, pero con el apoyo también del peronismo no kirchnerista. Y hoy la reforma política que le dan de baja los gobernadores, lo mismo que le votaron este año todo al gobierno, pero la reforma electoral finalmente no pasa. Y el kirchnerismo, en vez de puntear en esa oposición frente al gobierno, se acopla. Es decir, la oposición hoy no está siendo liderada por el kirchnerismo, sino por el peronismo no kirchnerista. Los gobernadores, Sergio Massa en diputados, de alguna manera el kirchnerismo ha asumido, por lo menos desde el punto de vista institucional, su rol de minoría. Hasta ahora lo único que hacía era oponerse y lo pasaban por arriba, como ocurrió con la mayoría de las leyes este año en el Congreso, y ahora los que se plantan fuerte son los dirigentes del peronismo. Y la pregunta es si esto indica que hasta acá llegó Macri desde el punto de vista de la negociación de las leyes en el toma y daca habitual de la oposición, o es simplemente un final de año donde el gobierno quería pasar absolutamente todas las leyes que le interesaban, y ya se le cayó una importante, la reforma electoral, y dejar de lado las leyes que no quería impulsar, y van a pasar 2 importantes: la reforma del impuesto a las ganancias y la ley de emergencia social. Hay 2 datos que hoy confirma, y después lo vamos a discutir con los economistas, que la recesión sigue firme. Por un lado, la caída de confianza del consumidor. Y ojo que es un dato preocupante, porque la caída en noviembre de 4,6% de la confianza del consumidor es respecto al mes anterior, octubre, cuando había habido cierto repunte. Pero en noviembre vuelve a caer y hay una caída de 27%, el máximo en el año, si uno toma noviembre de este año respecto al pico que había sido en noviembre del 2015, cuando ya se veía que Cristina dejaba el poder y que Macri podía ser el próximo presidente. Eso fue el pico de la confianza del consumidor, la idea de que llegaba Macri y podía haber un cambio de época en la economía argentina. Hoy la confianza del consumidor está más o menos como estuvo en algún momento cuando empezó a recuperarse en la recesión del 2014, pero insisto, está como un serrucho. Se recupera un poquito, cae, no hay señales nítidas. Y ojo que este indicador de la Universidad de Itela marca muy bien la marcha de las recesiones
y las recuperaciones. Es decir, cuando cae la confianza del consumidor fuertemente, como le ocurrió a Cristina en el 2009, es porque la recesión se venía fuerte. Y después cuando se reactiva, como ocurrió con el pico de diciembre o noviembre del 2011, la confianza del consumidor, es cuando Cristina arrasa con el 55%. Bueno, hoy Macri no está como en los peores momentos de la confianza del consumidor del 2014, pero ojo que no está arrancado, ¿no? Y el otro dato es la actividad económica. El EMAE, que es una especie de aproximación de cómo se mueve la economía argentina. Bueno, había recuperado 0,3%, nada, pero no había dejado de caer respecto al mes anterior en agosto, y en septiembre volvió a caer. Y el acumulado del año está marcando una caída de 3,7%, es decir, una caída muy importante. De hecho, la caída en septiembre fue del 3,7%, la caída más importante del año, y en el acumulado va a 2,4%, que es más o menos como los economistas están viendo la recesión de este año, una caída del 2,4%. Bueno, en ese escenario vamos a hablar ahora en unos minutos con Héctor Daer, que es el titular, uno de los titulares de la CGT unificada, porque el gobierno, entre las cosas que se vio esta semana, fue un acuerdo con la CGT y con los empresarios para que no haya despidos. Y hoy salieron desde la UIA de distintos sectores a decir, bueno, este acuerdo en realidad no tiene ninguna consecuencia legal, es algo meramente voluntario, no tiene consecuencia. Bueno, le vamos a preguntar a Daer cómo se aplica el acuerdo, si efectivamente hasta marzo se pueden frenar o no los despidos. De hecho, salió Pablo Moyano, el ala dura de la CGT, a decir que Macri, Triaca y demás son todos unos mentirosos, no se puede aplicar, y no firmó el acuerdo. Y vamos a hablar con Diego Bocio, por esto que les decía. Hay un cambio de clima en el peronismo. Bocio lidera un sector del peronismo muy cercano a los gobernadores, no kirchneristas. Un sector del peronismo que hace la suya hoy. Pero bueno, se están plantando fuerte con algunos proyectos frente al gobierno. Hay un cambio de clima. Terminó la etapa de colaboración, acompañamiento al gobierno de Mauricio Macri. Fíjate el cruce que tuvo esta madrugada Bocio en diputados con Mayra Mendoza, la diputada de la Cámpora, y Bocio se plantó frente a la diputada de la Cámpora. Fíjense en los términos, porque expresan un poco lo que piensa el peronismo, pero hasta ahora nadie lo decía abiertamente en el recinto de la Cámara de Diputados. Y quisiera poner a consideración de este recinto la incorporación al debate y a la firma del compromiso ciudadano, también a los legisladores nacionales, para evitar que algunos diputados especuladores traicionen la plataforma que los llevó a estar sentados en estas bancas, por ende, traicionen a sus votantes que de buena fe los eligieron. Un ejemplo concreto de esto, y puedo dar otros nombres, pero me detengo en Diego Bocio. Diego es un ejemplo de los que llegó confiando, electores que confiaron en él, y hoy traiciona a sus votantes. Bueno, ese obviamente no era Diego Bocio, sino este señor es Diego Bocio. La señorita era Mayra Mendoza, la diputada de la Cámpora. Y esto es lo que le contestó Diego Bocio. Primero, no voy a ser hipócritas, porque ninguno de los que estaban ahí, excepto Álvarez Rodríguez, participó del debate. Y tengo muchas cosas para contar para el debate, pero ¿saben qué? No voy a ser hipócrita y me las voy a guardar. Me las voy a guardar porque voy a dar el debate en donde tengo que dar el debate, que es fundamentalmente buscando la voluntad popular. Aquellos que fueron los verdaderos responsables de la derrota, los verdaderos responsables y padres de la derrota, que no se animan a hacer autocrítica, que no tienen la suficiente responsabilidad de decir las cosas como son los que vienen a plantearnos un manto de autoridad moral. Yo formé parte y formo parte del Partido Justicialista y siempre traté a cada uno de mis compañeros con absoluto respeto. Porque yo entiendo la política sobre la base del respeto y no del destrato. Yo entiendo la política como una metodología de construcción política que permita, de cara a la sociedad, plantear con responsabilidad los verdaderos desafíos que tiene la Argentina. Hipócritas son aquellos
que les tuvieron que decir 15 días antes que salgan a militar porque lo único que hacían era poner palos en la rueda a quien era el candidato del Partido Justicialista. Hipócritas son aquellos que no reconocían los verdaderos problemas de la Argentina. Hipócritas son aquellos que decían que en la Argentina había 4% de pobreza cuando sabíamos que el 30% de nuestros compatriotas no tenían trabajo y no estaban en blanco. Hipócritas son aquellos que no dicen la verdad, porque reconozco en el trabajo cada uno, nosotros, y me lo pueden decir muchos los diputados que estaban acá, hablábamos de los temas de los buitres, lo hablamos y lo hablamos con sinceridad, de cara a la gente. Ustedes son efectivamente los que hicieron perder al peronismo y se tienen que hacer cargo de esa derrota. Como un hombre y como un dirigente joven del peronismo, voy a dar la cara ante los argentinos, voy a decir la autocrítica que tengo que hacer y fundamentalmente voy a plantear para qué el peronismo quiere gobernar la Argentina en el 2019, pero con franqueza, con verdad y no con hipocresía y con la peor metodología de la política argentina, que la representa la cámpora y sus máximos expresiones. Ahí estaba Diego Bossi, ahora estoy un poquito más tranquilo. A ver, varias cosas, ¿no? Sí. Efectivamente, ¿vos creés que la cámpora o el kirchnerismo duro es padre de la derrota? Que la cámpora, sí, lo que dije. ¿Por qué? Porque efectivamente ponían palos en la rueda permanentemente. No pudimos tener un candidato que se exprese libremente y que plantee a la sociedad cuáles eran las necesidades que había en ese momento. Hasta 15 días antes recuerdo un acto en donde tuvieron que decirles que salgan a militar. No nombraban al candidato a presidente. Hablaban del proyecto. Se llamaba Juan Proyecto, no Daniel Scioli. Ahora, vos sabés que la cámpora es Cristina. Directamente Cristina es la que dirigía yo me quiero referir a los través dirigentes, de Máximo Kirchner en la cámpora. Yo me quiero referir a los dirigentes de la cámpora. La expresidenta... prefiero no opinar. Bueno, dijiste el máximo dirigente de la cámpora, ¿no? Diciendo que los padres de la derrota y lo peor de la política. Máximo Kirchner es el máximo dirigente de la cámpora. Sí, yo creo que más que ponerle nombres es una metodología política. Me da la sensación que lo importante en la Argentina es que haya diálogo, me da la sensación que lo importante en la Argentina es que no haya destrato, que no haya descalificación. Mira, Maxi, a principio de año publicaron mi teléfono, me hicieron denuncias. Publicaban fotos del lugar donde iban mis nenas al jardín. Esto no solo a mí, a todos los integrantes del bloque. Publicaban permanentemente scratches, permanentemente insultos, en la Cámara, fuera de la Cámara. Eso no es forma de hacer política. Vos podés tener diferencias, nosotros perdimos una elección, había una forma de hacer política que nosotros estábamos en desacuerdo, la planteamos. Una metodología de querer permanentemente poner palos en la rueda, ahora, oponerse, ponerse. Porque la verdad que la cámpora, ese estilo de la cámpora, el que piensa distinto es un traidor, es un enemigo, un antipatrio, un empleado de Mañeto y demás, lo venían recitando hace 4 años. Hasta el 10 de diciembre... Cualquiera que se le cruzaba a la cámpora por el camino era crucificado. Hasta el 10 de diciembre dejé el alma para que el ANSES funcione, pague jubilaciones, invirtamos como teníamos que invertir, trabajemos de la manera que teníamos que trabajar. Cuando se perdieron las elecciones, evidentemente hay una vuelta de página. Y en esa vuelta de página en el peronismo hay absoluta horizontalidad. Y nadie puede decirnos qué hacer y qué no hacer. Y es lo que se está viendo hoy. Y se está viendo en todos los ámbitos. Los gobernadores... Lo que vos dijiste es lo que piensa gran parte de los gobernadores y del peronismo. Yo creo que de la sí. cámpora. Yo recibí muchísimos mensajes de intendentes, de gobernadores. Apoyándote por tu dicho de la cámpora. Claramente, y lo que se dice en todos los ámbitos, y que lo que dicen los militantes, lo que dicen los compañeros, por lo menos gran parte. Yo no digo que sea la totalidad, porque yo no me voy a como hacen ellos, no voy a recurrir a tener, que creen que la verdad es la única, la de ellos. Cuando te llaman traidor, ¿no? Sí. Yo sé de todas maneras que el peronismo se perdona la traición y demás, lo que no se perdona es la derrota. Digamos, es más duro que vos le digas que son los padres de la derrota que te llamen traidor. Pero cuando te llaman traidor, hoy Guado de Pedro, el exsecretario general de la presidencia, aparte está ahí, ¿no? Diputados. Está en diputados. Dijo que a vos te había puesto Máximo Kirchner en el armado de las listas. Sí, me parece que eso fue parte del error. Gran parte del error de la metodología política es haberse encerrado.
gran parte del error en la metodología política es no haber abierto el peronismo. El peronismo cada vez se venía achicando. Y expresiones, y yo tengo compañeros acá, y expresiones del peronismo que aún coincidiendo en cuestiones medulares, por distintas prácticas, por tener formas distintas, por aportar al diálogo, por pensar distinto en algunos aspectos, fueron excluidos. Y eso es un proceso que arrancó en el año 2013. Me parece que lo que tenemos que aprender de este proceso, después de haber sufrido una cachetada como la que sufrimos, es no volver a encerrar al peronismo, es pensar un peronismo de futuro, pensar de qué manera volvemos a enamorar a los argentinos, volver a tener equipos nuevos. Esa que Máximo, que se sepa, no tenía ningún cargo de nada. No, eso es una apreciación que la explique Guado de Pedro. Explícame cómo es que armaba las listas, digamos. ¿Dónde estaba? Estaba al lado de Cristina y anotaba en un cuaderno, decía, este va a ser diputado, este va a ser concejal. ¿Qué rol cumplía Máximo en el...? Que lo explique el diputado. Todo un peronismo, todo un partido que tiene una historia muy larga. Estaba el pibe ahí con el cuadernito diciendo, este sí, este no. ¿Era así? Yo creo que me parece que lo tienen que explicar ellos y su forma y su manera. Yo lo que creo, y estoy absolutamente convencido, de que podríamos haber hecho una elección absolutamente distinta si no teníamos los palos en la rueda que tuvimos a lo largo de todo el proceso electoral. Y seguramente después profundizaremos al respecto, pero nosotros hablábamos con los equipos económicos, hablábamos de los problemas que tenía la Argentina en materia de economías regionales, en materia de credibilidad estadística, en materia de acceso al mercado de capitales, y lo he dicho 1000 veces, la Argentina tenía un libro, se llamaba Desendeudamiento, empezó a arreglar una parte, otra parte. ¿Quién fue el responsable, por ejemplo, de aceptar que se dijera que la pobreza era del 5% o del 4%? De hecho, la propia Cristina fue y lo decía en los foros internacionales. ¿No te parece que más allá de Moreno, que en última instancia era una caricatura de sí mismo? Bueno, un compañero, pero el que truchó ese dato. No, yo creo lo siguiente. Ahora, me da la sensación, ¿te parece que detrás de todo eso me da la sensación que esos errores, que esas circunstancias, no sé quién estaba detrás, quién no estaba detrás. Yo lo que te digo es, frente a la sociedad, yo recuerdo haber ido al supermercado y un señor me decía, che, yo con 6 pesos no como. ¿Se acuerdan los famosos 6 pesos? Sí. Y yo le dije, tenés razón, era indefendible. Era indefendible básicamente pensar que en la Argentina había 4% de pobres cuando el 33% de los argentinos no tienen trabajo formal. Y no eran cifras de cualquier economista, opositor, no opositor, eran nuestras propias cifras. Entonces, me parece que la propia dinámica del poder, el no escuchar, aislarse, evidentemente llevan, y también un poco a veces le pasa a Macri. Yo el otro día iba a la Cámara de Diputados, y lo puede decir Héctor, Marcos Peña, y dice que está contento con el rumbo de la economía, y dice que está feliz por las decisiones que se tomaron. Y uno le pregunta, ¿de qué estás contento? Se cayó el consumo, se cayó la inversión, hay dificultades, la gente no llega a fin de mes, hay dificultades, no pueden controlar la inflación. ¿De qué estás contento? Me parece que es una lógica del poder que en definitiva termina siendo perversa. Ahora vamos a hablar un poquito con los economistas. Acá está Juan Luis Burr, está Marina del Poyeto. Vamos a hablar en un ratito de si arranca, cuándo arranca la economía, porque hasta ahora todos los números marcan que... El gobierno dice que es un misterio. Continúa, claro, que es un misterio, que continúa la recesión. Vos dijiste al principio ahí de tu cruce con la diputada de la Cámpora que había cosas que no ibas a contar, digamos, de una reunión en la cual se debatió... Yo lo que sí te quiero ser absolutamente franco. Ayer se estaba debatiendo la obligatoriedad del debate. ¿Sabés quién presentó la ley para que el debate sea obligatorio? ¿Quién? Scioli. Scioli fue el que presentó... Pero faltó el primer debate. Scioli, claro. ¿Por qué faltó el primer debate? Porque no había ley. ¿O porque Cristina no lo dejó ir al primer debate? Eso que te lo responda Daniel Scioli. ¿Bueno, lo sabes? No, pero si lo supiera, que me parece que lo tiene que responder Daniel Scioli. Pero independientemente de eso, me parece, por eso yo arranqué diciendo no voy a ser hipócrita. Había muchas cuestiones que efectivamente fueron planteadas a lo largo de la campaña y que nunca tuvimos el apoyo por parte de la Cámpora. No lo nombraban. Y esto es una realidad. Por eso me parece que llegó el momento de que no haya hipocresía en la política, que no haya hipocresía tampoco se lo pedimos a los empresarios. Los empresarios vienen y piden una serie de medidas, piden una serie de acciones, con eso se va a generar empleo. Lo que vemos es que después no invierten. Hay un mensaje frente a la sociedad, me parece, donde hay que ser mucho más claros y mucho más precisos. Voy ahora al presente, a la discusión de lo que está ocurriendo ahora. Más allá de los dichos de la Cámpora respecto a tu persona, bueno, en general, parte de la dirigencia política, incluso cercana al gobierno, dicen, Bocio, el bloque justicialista, los gobernadores juegan con nosotros. Nos han venido acompañando en una serie de leyes que el gobierno necesitaban. Contamos con Bocio para esas discusiones.
Nosotros decidimos... ¿Sos un aliado del gobierno? No, nosotros somos opositores. Lo que decidimos nosotros es laburar. A muchos no les gusta laburar. A muchos directamente trabajar es un problema trabajar. Cuando vos sos oposición y querés que el debate es una virtud, lo primero que tenés que hacer es estudiar los temas. Una vez que estudias los temas, plantear cuáles son los límites, esto estamos de acuerdo, esto no estamos de acuerdo, e ir a buscar consensos. Darnos vuelta y hablar con Pichetto en el Senado, que implica también toda una dinámica. Darnos vuelta y hablar con los gobernadores. Vos de las leyes que votaron este año, fondos buitre, blanqueo, reparación histórica, varias leyes que estuvieron, el presupuesto 2017 y demás, ¿no te arrepentís ninguna de esas leyes que pedía En absoluto, Macri? En algunas votamos la totalidad, en algunos artículos no votamos, hicimos muchas modificaciones. En 3 veces en la historia argentina no hubo presupuesto. Ilia, en el 66, hubo un golpe de Estado después. En el 75, Isabel Perón, hubo un golpe de Estado después. Y en el 2009, Cristina Fernández de Kirchner. El peronismo siempre tuvo una actitud democrática, madura y responsable a la hora de discutir el justicialismo, ¿no? El presupuesto. Nosotros hicimos 20 artículos nuevos, incorporamos, y 20 y pico cambios. Con otros bloques, con el bloque del Frente Renovador, con Marco Lavagna, con los socialistas. Nosotros hemos decidido tener una actitud responsable. Una actitud en la que las cosas que están bien las vamos a acompañar, las cosas que se pueden enriquecer y mejorar las vamos a mejorar, las cosas que están mal ni siquiera votarlas. Naturalmente hay cosas en las cuales efectivamente una demanda por parte del gobierno entró en un proceso de negociación y en otras cosas estamos decididamente en contra y le hemos marcado. Nosotros fuimos el bloque, junto con los compañeros, que marcamos la ley antidespido. Nació de una reunión de comisión de trabajo que lidera Roberti, que forma parte de uno de los diputados que son sindicalistas. O sea, lo que sí, nosotros trabajamos. Y para muchos, trabajar es una mala noticia. Hay un cambio de época. La última vez que vos estuviste acá tenías una visión que el año que viene la economía iba a crecer, que efectivamente eso iba a ocurrir tarde o temprano y que ese escenario podía ser bastante favorable para el gobierno, más allá de que obviamente toda la sociedad quiere que la economía crezca. La postergación de esa recuperación está generando una posición más fuerte del peronismo no kirchnerista. Hoy le bajaron en el Senado la reforma política. Vos conocés bien el tema porque hablas con todos los gobernadores. Sí. Lo apuraron con ganancias, lo apuran con la emergencia social. Digamos, el peronismo no kirchnerista, yo digo, no hablo del kirchnerismo, porque el kirchnerismo en estas discusiones viene de atrás. Se pliega, levanta la manito después de que ve absorto cómo Massa, los gobernadores o quien sea están definiendo los temas. Nosotros creemos que hay que trabajar los temas concretos de la gente y las dificultades que hoy está viviendo la Argentina. En materia de emergencia social, es un planteo que hace el Senado de la Nación. Hay una negociación entre una serie de grupos sociales, la CGT plantea un acuerdo entre el Ejecutivo y algunos legisladores y estos grupos sociales y nos plantean una ley a tratar extraordinarias. Nosotros queremos que es saludable que el gobierno... ¿Y la reforma política que el gobierno considera que era romper con...? La reforma política tuvo muchas modificaciones en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores se está discutiendo. Hoy el comunicado del bloque justicialista de la Cámara de Senadores fue: vamos a seguir debatiendo y aportando ideas. ¿Vos votaste la reforma política? Yo voté la reforma política con muchísimos cambios. Boleta única electrónica, con muchísimos controles. Tenemos la experiencia de Salta. ¿Estás a favor de la boleta única electrónica? Nosotros tenemos dentro del bloque 3 diputados salteños que fueron los que implementaron en Salta la boleta única electrónica y nos explicaron, vinieron los especialistas, vinieron los distintos funcionarios del gobierno, Juan Manuel Urtubey nos explicó el tema. Nosotros creemos que es un avance. Hay compañeros en el Senado que no creen, me parece bien. Y el impuesto a las ganancias, más allá que es una promesa incumplida de Macri, es una promesa de todos nuestros espacios políticos. Hay una demanda de la CGT muy concreta. Hay una demanda de... Nosotros formamos parte del MASA, Oscar Romero, que es el presidente del bloque, que es Desmata, forma parte del movimiento sindical argentino, que tiene necesidades concretas de resolver este tema para los trabajadores. Sergio Massa se puso junto con nosotros, Sergio tiene su proyecto, nosotros tenemos el nuestro. Queremos incorporar. Hoy estuvimos toda la tarde trabajando con Marco Lavagna. ¿Vos crees que esto no significa el cambio de clima? Que así como antes le votaban las cosas, ahora se le acabó el tiempo de la colaboración a Macri. Mira, Maxi, eso forma parte del análisis político. Nosotros no somos analistas políticos. Nosotros tenemos una responsabilidad real y concreta que es tratar de encontrar soluciones. Caso concreto, el tema ganancias. Tiene que intervenir el Congreso de la Nación. El proyecto que presenta el Poder Ejecutivo a destiempo es muy malo, no le resuelve el problema a nadie, todo lo contrario, aumenta el impuesto a la ganancia el año que viene y en este año, en el marco del debate, del diálogo, de sentarse en una mesa, nos sentaremos, plantearemos cuál es nuestra postura, escucharemos la voz de los trabajadores, será la principal voz a escuchar y lo que estamos planteando, sí como novedoso, son una serie de impuestos
a la renta financiera, al juego, a la especulación financiera para poder financiar ese esquema. Diego Bossio, gracias por venir. Vamos a hablar con Héctor Daer, uno de los hombres fuertes de la CGT unificada, sobre el impuesto a las ganancias y también sobre el pacto antidespidos por el verano. ¿Se puede cumplir? ¿No se puede cumplir? ¿Es obligatorio para las empresas? Lo firmaron, ¿eh? Daer fue uno de los que lo firmó con las máximas autoridades del gobierno de Macri. Hemos avanzado en concordar con ellos, mantener los puestos de trabajo hasta el mes de marzo de 2017. Ojo que lo que acordamos es una apelación, no una obligación. Ni las entidades del nivel de la UIA, por lo menos, no tienen capacidad de imponer jurídicamente. Nosotros podemos, obviamente, hacer esta apelación a este esfuerzo para tratar de acompañar, y ahora esto no significa que hayamos dictado un bando o una ley. Yo no firmé precisamente porque el gobierno miente. Para mí, tanto el presidente como el ministro de Trabajo son mentirosos. Yo no creo que se cumpla este compromiso. Y dice, bueno, si hay despido, que le voy a ir a la casa del ministro de Trabajo para que no despidan gente. Hay la mejor predisposición por el lado de los empresarios, muy buena voluntad por el lado de los sindicatos, pero estos compromisos se cumplen en la medida de lo posible, ¿no? Nadie está acá obligando a hacer aquello que no se puede. Bueno, está Héctor Daer, gracias por venir. ¿Es una expresión de deseos esta cuestión del pacto antidespido que firmaron ayer? No, no es una expresión de deseos. Es la decisión política de los empresarios, de la CGT y del gobierno, de que no sucedan despidos de acá hasta el mes de marzo. Por supuesto que esto no es una ley, ¿no? Pues no es una ley que la haya tratado el Congreso, pero sí es un acuerdo con las más altas autoridades de los trabajadores, de los empresarios y del gobierno, ¿no? Ahora, ¿qué significa? ¿Qué pasa si hay despidos? Si hay Hoy Pablo Moyano dijo que no había firmado porque no le cree a Macri, no le cree a Triaca, que son todos mentirosos, y que si hay un despido, que va a ir a la casa de Triaca a reclamarle por los despidos. Al ministro de Trabajo, bueno, ¿no? Pablo no participó de la reunión, no sé si tuvo alcance el acta o no. Nosotros tenemos instrumentos. Esto tranquilamente podemos ir al Ministerio de Trabajo y exigir la reinstalación de los compañeros. Digamos, porque este es un acuerdo visado y homologado, no en términos de la homologación normal que sufren los convenios colectivos, sino que está visado y firmado por el Estado. Así que el Estado mismo puede interpelar a las empresas para que reinstalen a los trabajadores que son despedidos. ¿Por qué Macri, por un lado, tiene una muy buena relación con la CGT, ¿no? Algunos dicen los fondos de las obras sociales, otros dicen, bueno, en realidad ha venido acompañando el diálogo, la negociación con Moyano, con Barrio Nuevo. Yo no sé si ha tenido algunas palabras desafortunadas últimamente. Por ejemplo, cuando se planteó la cuestión de llevar a cero los convenios colectivos de trabajo y rediscutirlos, ¿no? Digamos, esto quiere decir rediscutir y empezar de cero con todos los derechos adquiridos. Cosa que el otro día fuimos muy enfáticos en decirle, nosotros no estamos dispuestos ni siquiera a debatir sobre este tema sobre estos derechos que para nosotros son la piedra angular de la calidad de empleo. ¿Usted cree que Macri quiere una flexibilización laboral? Creo que el gobierno se le están quemando los papeles, ¿no? Digamos, el gobierno no arranca la economía, los ciclos y los mojones que nos van poniendo a lo largo de todo este tiempo, con la perspectiva de que sean el punto de crecimiento, no ha sido ninguno. Nos han comentado ahí que por ahí en el mes de agosto hubo algún repunte de la economía, pero en septiembre y octubre volvió a caer. Se volvió para abajo, sí. Con lo cual el gran desafío es ese. Y esto no sucede y creo que esta cuestión de decir, bueno, bajamos los derechos, bajamos los salarios y con eso ganamos competitividad, entre comillas, como lo llaman, y esto posibilita inversiones y demás. Digamos, esta es una gran fantasía que tiene un sector ideológico de nuestro país, planteándose la apertura al mundo cuando Argentina vive con
más del 80% del consumo interno de su economía. Ahora, en ese sentido, a ver, viendo la Macri, ¿no? Usted lo ve a Macri y dice, bueno, es un pragmático, está tratando de, para hacer el contraste, ¿no? Es el peronismo viendo a Macri. Algunos dijeron que se parece más a un dirigente peronista, que, bueno, tiene algunos principios, pero después cuando ve que la cosa está difícil, va y acuerda que no haya despidos, por ejemplo. Pero que es totalmente contradictorio con la idea esta pero esto está bien, no está mal. La flexibilización laboral. No, pero esto está bien. Acá el gobierno dice, en abril va a despegar la economía. Bueno, de acá hasta abril, los que ganaron plata durante todo este proceso, que aguanten los trabajadores adentro de las empresas trabajando, ¿no? Y que esto permita que los trabajadores sean los mismos cuando repunte la economía, supuestamente, si es que va a repuntar. Después, con los movimientos sociales pasó lo mismo. Digamos, acá hay... El gobierno negoció también. Pero por supuesto, y nosotros acompañamos esa negociación, porque hay una necesidad crítica de sectores sociales que hay que atenderla. Y estos sectores no son ni especulan, ni generan ningún tipo de presión que desestabilice, ni mucho menos, al contrario. Esto sirve para armonizar mínimamente la sociedad. Tener empleo a los compañeros. Vamos a las frases del día, lo más importante que se dijo el jueves. No firmé el acta porque el presidente Macri y el ministro Triaca son mentirosos. ¿Quién lo dijo? Pablo Moyano, secretario adjunto. Funes de Rioja, esto, ¿no? Que el acuerdo no tiene... Funes de Rioja que expresa... es el abogado de la UIA y además presidente de la COPAL, que expresa la visión del empresario, de decir, bueno, esto que he firmado no tiene ninguna consecuencia legal, bueno, pero tampoco tiene consecuencias. Lo que pasa es que Funes de Rioja, al igual que las autoridades de la UIA, tienen una asamblea hacia abajo que no es muy orgánica. Entonces tienen alguna culpa de las cosas que firman, ¿no? Lo que tienen que hacer es tener responsabilidad y entender y comprender cuál es la situación social que vivimos en la Argentina. Claudio Slotnick. Se habló mucho en su momento de que la CGT podía llegar a convocar un paro, después finalmente se sentaron a la mesa de negociación, eso quedó postergado. ¿Está en el menú de ustedes, en la agenda, poder hacer una protesta activa o no? Ese es un instrumento que está siempre. Digamos, acá todavía falta discutir el tema más profundo, que es qué hacemos con el sector productivo. Digamos, acá se están cometiendo torpezas que van a estar en discusión. El tema de las computadoras, digamos, permiten que se importen computadoras a cero arancel, pero los insumos para fabricarlas acá tienen el 35% de arancel, digamos. Estas son las discusiones de fondo que estamos haciendo. No sé si lo han corregido o no a esta hora, pero digamos, este es el debate de fondo. Y por supuesto, la medida de fuerza es un instrumento que uno nunca la va a dejar de lado. El año termina... Lo que sí yo quiero aclarar, lo que estamos haciendo nosotros es construir sólidamente un poder político, y lo que tenemos que hacer es administrar ese poder político, digamos. Si no, lo único que hacemos es armar una conducción para ponerle fecha a las medidas de fuerza. El año termina sin conflicto con la ley de emergencia social, el acuerdo de la ley de esto de antidespido, de este pacto antidespidos, con el diálogo que tienen de la mesa productiva, del trabajo y demás, ¿termina sin conflicto sindical o social? Yo creo que sí, se ha avanzado en esta coyuntura. Por supuesto, todavía tenemos una gran discusión de algunos nichos que están planteando dudas con respecto al bono, así que ahí también vamos a caer con presión para que esto no suceda. Pero el bono de fin de año. El bono de fin de año, sí. Correcto. Pero creo que con este paquete de medidas hemos puesto a esta coyuntura crítica que estamos viviendo un poco de alivio, ¿no? Héctor, es decir, ¿creen que cierran un año con tranquilidad con esto? Sí, no es el mejor año, es un año... No, un año muy malo, pero que en términos económicos termina con déficit, termina con más pobres, con más desempleo, pero, digamos, por lo menos
esta coyuntura la estamos discutiendo y la estamos atacando. Es decir, en todo caso, la discusión de medidas de fuerza será para el año que viene, pero este año prácticamente está cerrado. La medida de fuerza no es un fin en sí mismo. Digamos, no se discute en la medida de fuerza. Se discuten objetivos y para llegar a esos objetivos los caminos son juntar poder, discutir, conversar, consensuar o no. Y en el medio puede existir también la medida. Quiero su opinión respecto al impuesto a las ganancias. Mire el cruce durísimo que tuvo Elisa Carrió, que salió muy fuerte. Hay mucho enojo en el gobierno con Sergio Massa, porque primerió con el proyecto de impuesto a las ganancias y Carrió directamente lo llamó extorsionador. Hay que decir la verdad, porque a mí me parece que hay una extorsión masista y que Massa es un demagogo. A la diputada Carrió ya le voy a contestar cuando terminemos de trabajar y de resolver el problema de 6 millones de argentinos. Aspiramos a que esos 6 millones de argentinos que esperan una respuesta nuestra no vean un chiquero politiquero, sino que lo que vean es que realmente resolvemos el problema. Massa lo que dice es, tenemos estos otros recursos. Bueno, nosotros queremos ver si esos recursos realmente existen, ¿no? Porque el problema que vemos es que, bueno, es muy fácil prometer algo que, como bien decís vos, no tenés la responsabilidad después de recaudarlo, entonces todo indica que no tiene costo esa promesa. Con el mismo énfasis con que el gobierno defiende a los empresarios, nosotros queremos defender al laburante. No, yo me niego a la demagogia. Si quieren que gane un demagogo, que gane un demagogo. Entonces que venga Trump. Es el Trump de la Argentina. Bueno, ahí está Carrió, Bueno, creo que no. Dice, Massa es el Trump de la Argentina. Bueno, la doctora Carrió dice cosas de todo el mundo, digamos, así que diga cosas de Massa está dentro del zoológico de sus expresiones. Massa ha generado una propuesta que es superadora en términos de beneficios. Creo que la del gobierno en términos de las escalas no es mala. ¿No es mala? No es mala en términos de escala. Sí es muy mezquina en términos de las deducciones, que plantea reducir las deducciones, elimina la de la esposa y demás. El cónyuge, sí. El cónyuge. Con lo cual, digamos, lo que se puede hacer es un mix de las dos y encontrar un camino común. Lo que sí yo le digo es que con respecto a lo que dice el ministro de Hacienda, lo que se está planteando es tener la voluntad de gravar el juego, de gravar nuevamente a las mineras, de gravar cierta renta financiera que no sirve para la reactivación y para el crédito. A ver si entiendo. Este es el tema. La discusión de lo que ustedes están planteando, dicen, está bien la modificación de escalas que ha hecho el gobierno, pero el piso lo han dejado muy bajo, el piso a partir del cual se paga el impuesto a las ganancias. Hoy Massa lanzó una calculadora, ¿no? Una calculadora en su página, una calculadora del impuesto a las ganancias, donde uno entra un sueldo, por ejemplo, un sueldo de 40.000 pesos bruto, vamos a hacer el cálculo, bueno, casado, ¿no? Bueno, soltero, sin hijos, a ver, eso da su sueldo bruto, a usted hoy le retienen 3.973 pesos con el actual impuesto a las ganancias. Con la propuesta del Frente Renovador le retendrían 93 pesos, con la propuesta del gobierno 1.244. Bueno, entonces lo que estamos diciendo es que en vez de arrancar desde donde arranca el mínimo no imponible de la propuesta oficial, que arranque de los términos que plantea Sergio, ¿no? Que plantea Massa. Bueno, lo que pasa es que eso es mucha más plata. Bueno. Y el gobierno dice, también están detrás los gobernadores que no quieren resignar semejante recaudación del impuesto a la ganancia. Pero el proyecto del Frente Renovador trae acompasado fuentes de ingreso. Lo que pasa es que hay que tener la voluntad política de grabarlos. Hay que grabar el juego, que es un tema que afecta en la sociedad a los más vulnerables, ¿no? Hay que grabar a las mineras y hay que grabar cierta renta financiera. Digamos, acá tenemos un caso que es el del dólar a futuro, ¿no? Digamos, le pagaron una ganancia totalmente extraordinaria. 70.000 millones de pesos. Y nadie se puso colorado. ¿No? Daler, ¿de cuánto fue la pérdida de poder adquisitivo promedio de los trabajadores? Y debe haber sido entre el 5 al 6%. En promedio, hay sectores que fueron muy castigados y hay sectores que por ahí tuvieron una doble
negociación salarial y estuvieron compensando. ¿Qué le contesta a aquellos críticos que dicen que, mirando justamente esta pérdida de poder adquisitivo, la CGT fue muy débil, que debió haber justamente convocado a un paro, haber hecho más manifestaciones en la calle? Que se pregunten por qué Macri es presidente, los que critican. ¿Usted coincide con...? Porque parte de los errores fueron ahí. ¿Usted coincide con la apreciación de Bocio? De que hubo... Y no cabe duda, digamos, por ahí no coincido con todo, digamos. Sí. Yo tuve una visión mucho más crítica desde antes. De ¿no? Cristina, de la Cámpora y demás. No en personas, pero Sí. sí de la intolerancia política que existía. Y cuando se dieron todos los gustos, terminamos así. Digamos, el triunfo de Macri empezó a gestarse con la interna para ver quién era gobernador en la provincia de Buenos Aires. A partir de ahí se empezó a gestar el triunfo de Macri, ¿no? Una cosa totalmente virulenta, donde las acusaciones entre los candidatos eran barbaridades, ¿no? Y por supuesto, después a Scioli no le tiraban un centro. También Bocio reconoció acá hace un rato que las listas y todo lo armaba Máximo Kirchner al lado de Cristina. Lo armaba el poder. ¿Y quién era el poder? El poder era Cristina. Y Máximo Kirchner al lado. El poder era Cristina. Sí. Y se armaba en forma muy celular. Y este fue el error. Digamos, este fue el error. Y si no, pregúntense, digamos, el candidato, y esto lo escucho ayer de algunos colegas diputados del Frente para la Victoria, ¿no? Preguntándose dónde está el candidato a vicepresidente que era el garante del proyecto, ¿no? Zanini. Nadie sabe dónde está, ¿no? Está en Santa Cruz y está ganando un muy buen sueldo. Bueno. En Santa Cruz es director del Banco de Santa Cruz. Pero por eso, digamos, Sí. ¿no? Digamos, la crítica es hacia la forma de hacer política, la construcción política, y esto llevó a la derrota. A ver, le hago la última que con esto engancho a los economistas que van a estar seguramente muy interesados en saber. Usted dijo que se perdieron 5 o 6 puntos de poder adquisitivo salarial en el sector formal, en blanco, este año. ¿Cuál es la base de negociación de salarios para el año que viene? La base de negociación creo que la tendremos que ver en abril para Pero ver es el cómo... 17% de inflación que dice el gobierno va a haber. Bueno, si ¿Es 25? ¿Es 30? Acá no puede haber perspectiva porque una cosa dice el presupuesto, que yo me abstuve, no lo he votado, así que algunas diferencias tenemos con Diego también. Y, qué sé yo, la misión del fondo dijo el 23%. Bueno, nosotros tenemos que ver cómo madura el limonero. Pero supongamos Si no, supongamos que la hacer inflación otra cosa, que ustedes creen que va a haber, acá el otro día Facundo Moyano dijo 25% va a haber inflación el año que viene. Pero si ustedes suponen que va a ser 23%, ¿a eso le quieren cargar los 5 o 6 puntos que se perdieron este año? Nosotros, de acuerdo a cómo esté cada uno de los sectores, vamos a ir por el mejor salario posible. Esto no tengan duda. Es decir, recuperar parte del poder adquisitivo perdido este año. Por supuesto, por supuesto. Dale, gracias por haber estado esta gracias a noche ustedes, en Plan M. Bueno, engancho con los economistas. Ya están en nuestros estudios Marina Dalpolleto, que es directora del estudio Bain. Está Juan Luis Burr, que es economista jefe de Fiel, y Agustín Echevarne, director general de Libertad y Progreso. A ver, quiero empezar con Marina porque el estudio Bain, que hasta ahora venía con la proyección más optimista para el año que viene, habla de 5% de crecimiento, ahora hizo un cálculo alternativo. Dijo, bueno, ojo que si se empieza a mover un poco el dólar, sigue el efecto Trump en el mundo, la economía argentina el año que viene puede crecer menos de 3%. Sí, a ver, Es decir, lo que hasta ahora decía Macri, miren lo que dice Bain, que vamos a crecer 5% el año que viene, bueno, ahora está, si se quiere, en cuestionamiento. sí, nosotros de momento dejamos el escenario base como escenario del estudio. Construimos un alternativo básicamente porque el escenario base tiene como sustento el hecho de que el año que viene el tipo de cambio funciona como semiancla. Nosotros creemos que la paritaria va a estar parecida, digamos, a la inflación del año que viene, que nosotros tenemos en la zona de 23, más la recuperación del salario real que se perdió este año. O sea, nosotros creemos que los salarios van a estar en el 28. En la zona de 28, 27, 28, para que la inflación se mantenga en el 1,7, 1,6, el ritmo que tenés hoy por hoy, necesitas que el dólar se mueva bastante menos, porque además le tenés que adicionar alrededor de 3 puntos de tarifas, que son las que están, digo, son las que va a dar algo de transporte, algo de gas que ya está, electricidad. En ese escenario, lo que teníamos era salarios al 28, inflación al 23, recuperación del salario real.
recuperación del consumo en la zona de 3 puntos y lo que teníamos era inversión subiendo en la zona de 15, básicamente de la mano de la inversión pública, gastos de capital, que son los que te pegaron el salto en octubre. O sea, hasta octubre esta versión venía muy mal. En octubre los gastos de capital subieron 80% y el gobierno está intentando poner la obra en funcionamiento de cara al año electoral. Entonces el 5% era consumo creciendo 3, inversión 15 y consumo 3 de la mano de la recuperación del salario real. Y la recuperación del salario real de la mano de un tipo de cambio que se movía a la mitad de los salarios, básicamente para una economía a la que le sobran dólares financieros, dólares de la deuda, que le permitían que el tipo de cambio se moviera menos. Bueno, ¿eso se mantiene o no? A ver, digo, ¿qué es lo que te generó Trump? Digo, Trump el 8 de noviembre generó un cambio a nivel global donde nadie sabe muy bien, digamos, cuánto de lo que dijo lo va a cumplir, cuánto no va a cumplir, pero de momento los mercados perciben que Trump implica más inflación. Y la expectativa de más inflación en la economía americana, por el plan de obra pública que anunció, por el cierre de la economía y la suba de aranceles, generó un corrimiento en la curva y un corrimiento en la tasa de interés de la deuda americana. Sí, un crédito más caro para la Argentina, eso puede generar... Un crédito más caro, pero además de una tasa de interés más alta, que es crédito más caro, pero además lo que generó es corrección, o sea, fortaleza del dólar y corrección de todas las monedas contra el dólar. O sea, el peso mexicano se devaluó 13, pero el brasilero 7,5. A ver, voy a abrir un poquito el juego, Juan Luis Burr, Echevarne. La pregunta es, ¿y por qué no arranca la economía, digamos? Y en todo caso, si arranca con este dólar atrasado y demás, bueno, ¿no será que todos ya están previendo que a lo sumo después de las elecciones viene un nuevo ajuste? A ver, la economía probablemente va a arrancar en términos de hacer un rebote. Es decir, acá la discusión es si va a haber rebote o crecimiento. Y yo creo que está bastante claro que va a haber rebote, no está claro que vaya a haber crecimiento. ¿A qué le llamo rebote? Rebote es al hecho de que te caíste 2% o más este año y hay condiciones como para que el año próximo la economía crezca, bueno, más de 2%, no sabemos si en el rango de 2 a 3 o en el rango de 3 a 4, creo que hoy está más... digamos, focalizada la probabilidad a un rango de 2 a 3%. ¿Por qué crecería algo? Bueno, crecería porque has dado señales de precios para el sector agropecuario que ya actúa. O sea, el sector agropecuario está creciendo. Lo que pasa es que todavía no lo estás viendo, pero va a estar. Uno está esperando que la inflación, estamos discutiendo a ver si se va a hacer 1,6, 1,7 mensual, pero ya no es 3% mensual. Entonces, 1,6, 1,7 te puede dar algo en materia de salarios. Eso te da, digamos, la estabilización de precios te ayuda en la economía en general. Y tenés, digamos, el gran gasto público, digamos que, bueno, no sabemos cuán expansivo va a ser el año próximo, pero tenés elementos que te pueden ayudar. Desde ese punto de vista, rebote parece que tenés asegurado. Lo de asegurado nunca lo tenés, pero, digamos, lo más probable es que tengas algún rebote. ¿Cuál es el problema de por qué no arranca la inversión? Y bueno, justamente porque vos no estás dando un programa económico creíble de largo plazo. Cuando vos mirás, para el que miró el análisis del Fondo Monetario, el análisis del fondo te dice, bueno, todo bien, pero en cualquier momento va a haber que hacer un programa de ajuste y ellos dicen, poniendo la carne en el asador al comienzo, es decir, haciendo ajustes severos en materia fiscal. ¿Por qué? Y bueno, porque no te podés ir escapando con un déficit fiscal cada vez más creciente en este escenario donde endeudarse, hoy podías hacerlo, mañana también lo vas a poder hacer, pasado mañana va a estar complicado. Claro. Entonces, por eso no arranca la inversión, porque la pregunta es, bueno, ¿voy a poner la plata aquí o la pongo en México, en Chile, en Perú? Y bueno, ¿por qué no esperamos? Wait and see, te van a decir muchos inversores, de afuera y de adentro. A ver, Echevarne. Sí, yo coincido plenamente con lo que dijo Juan Luis. Yo le agregaría que hay que entender la diferencia entre lo que es un ajuste y lo que es la recesión. Porque mucha gente habla y dice, acá hubo un flor de ajuste. Lo dicen los periodistas muchas veces, mucha gente lo está repitiendo. Acá no hubo ningún ajuste. Acá lo que hay es recesión. Y la recesión precisamente es causa porque no hubo ajuste. Porque cuando hablamos de ajuste, nosotros estamos diciendo es que tiene que haber ajuste del gasto público. Tengo que decir, por ejemplo, que a mí me encantaría ver que algún día se ajuste el gasto de la política, que ya no tenga más choferes, aviones, tienen los jueces, los diputados, los secretarios, los subsecretarios, pasean por Buenos Aires todos con choferes, etc. ¿Por qué?
¿por qué tienen ese privilegio los de la clase política? ¿Por qué están esta enorme cantidad de asesores? Posiblemente se podría reducir a la mitad la cantidad de asesores que tienen si tuvieran asesores por bloque como tienen en otros países, en lugar de tener asesores por diputado. Está bien, pero esa discusión, ¿no?, que siempre se ha dado en la Argentina, que puede ser interesante para dar, pero bueno, parece que no funciona en términos de resultado económico. Al revés, no funciona porque no lo hacen, porque hoy tenés 20 millones de personas que reciben un cheque del Estado todos los meses. Y tenés 8 millones de personas que están en el sector privado formal. ¿Y por qué creen que el gobierno, en vez de reducir eso, lo ha incrementado este año? Lo incrementó. Un gobierno que algunos acusan de centro-derecha, neoliberal y demás. Bueno, ¿Por qué creen que en vez de achicar esa asistencia social, la incrementa? Acaba de firmar un acuerdo para la emergencia social que aumenta en 25.000 millones de pesos el año que viene. La incrementó porque la idea que tienen en el gobierno es que podían llegar a reducir el gasto público sobre el PBI a través del crecimiento de la economía. Entonces ellos creían que, bueno, este año, que es un año que anda más o menos, podemos acompañar la cuestión social y esperamos el crecimiento, y si contenemos el gasto público, eso va a empezar a funcionar. Pero no ocurrió. La verdad es que no ocurrió. Y como no ocurre, después es más grave. Porque el problema de no hacer el ajuste, que no tendría que haberse hecho ahora, tendría que haberse hecho hace 3 o 4 años atrás. Hace rato que venimos diciendo que tenemos este problema. Acá venimos creciendo los planes sociales desde 1 millón de planes sociales que teníamos en el 2001 a 8,5 millones que tenemos ahora. En pleno crecimiento económico, nosotros decíamos, muchachos, estamos en crecimiento, ahora, me estoy hablando de la última década, era el momento de no crecer en los planes sociales, sino todo lo contrario, un plan social exitoso es aquel que se transforma en un trabajo igualmente concreto. El kirchnerismo empezó con los planes sociales fuertes una vez que se le acabó el modelo de crecimiento económico. Pero bueno, a ver, Marina. Agregando un poco lo que dice él, yo diría, no hubo ajuste fiscal, hubo un ajuste violento de precios relativos, hubo un intento de cambiar los precios relativos para favorecer la inversión en detrimento del consumo, y ese cambio de precios relativos fue lo que te provocó la caída del salario real. En un contexto donde abriste la economía y te ingresaron capitales. O sea, es paradójico, digamos. Generalmente en Argentina, cuando te ingresan dólares financieros, la economía se expande, y cuando los dólares salen, la economía se contrae. Acá tenés ingreso de capitales con contracción de la economía generada por un ajuste de precios relativos que había que hacer. O sea, había un desajuste y había que corregir. La forma que tomó ese ajuste, de alguna forma, te generó un desplome del salario real que hoy va a terminar el año en la zona de 5 o 6, pero cuando uno miraba la caída del salario real en abril o mayo, antes de la paritaria, era más parecida a 10 o 12. Y esa caída del salario real y esa caída en el nivel de actividad generó una exacerbación de la puja distributiva. Digo, todo el mundo quería tratar de conseguir un poco más en una torta que se achicaba. Los gobernadores para poder sacar las leyes del Congreso, los sindicatos para poder... Los industriales. Y todo fue contra el vértice fiscal. Todo, de alguna forma, el gobierno intentó manejar todas las pujas distributivas abriendo la billetera fiscal, y pagando. Y al mismo tiempo la corrección tarifaria, que era lo que te iba a generar la corrección fiscal en un contexto donde al mismo tiempo estabas bajando la presión impositiva, porque bajaste retenciones, intentaste bajar ganancias y demás. Esa caída en los subsidios que iba a ser el ajuste fiscal este año, bueno, tuvo un impacto muchísimo menor porque los costos se espiralizaron con la devaluación y con el aumento del precio del gas, y porque una parte de los aumentos fue más para las empresas que para el fisco. Hay un peligro para adelante que es, uno lo está viendo en el índice de confianza del consumidor de la Ditela de hoy, que tiene una caída importante en noviembre respecto a octubre, que todavía está en un nivel bajo, es decir, el peligro de que si efectivamente se posterga mucho la recuperación, bueno, se genere una caída fuerte de expectativas que a su vez afecte la realidad, digamos, que la gente diga, mira, no, si tengo unos mangos más en el bolsillo no voy a salir a consumir porque no sé si pierdo el puesto de trabajo, no sé si se viene una devaluación. Yo creo que el principal peligro es que se crea que la economía va a salir con más planes sociales, para decirlo en términos de un eslogan. Es decir, que la economía va a salir aumentando el déficit fiscal, con más, agregándole más demanda, digamos, y eso no te va a sacar. Lo que te va a hacer es generar un problema adicional fiscal que va a ser mucho más difícil resolver más adelante, y mucha más duda de parte de los inversores. En lugar de tener el 15% de crecimiento de la inversión, lo que vas a tener es 0 crecimiento de la inversión en ese escenario. Es decir, el riesgo que hay es que vos seas tan impaciente queriendo alimentar el consumo rápidamente, y a la vez mates el consumo y mates las decisiones de consumo durable, sobre todo. Es decir, la gente simplemente se retiene frente a la duda, por más que vos tires más plata.
¿se entiende? O sea, se retiene y sobre todo se retiene la inversión. Y acá lo que hay que pensar, me parece a mí, es que, digamos, lo que no está definido es el programa económico que te va a permitir salir en materia de exportaciones y en materia de inversión. Bueno, eso lo tenés que definir. Hoy salieron los datos de exportación y te muestran nuevamente una caída importante año contra año. La última, Slotnik. Marina, esta recesión que estamos viendo es peor que la de 2014, cuando tuviste otra ahí también devaluación, pérdida de poder adquisitivo, meses de recesión. ¿Esto es peor o no? Yo te diría, es parecida a la de 2014 en los arranques. O sea, la corrección de precios relativos, la devaluación y el aumento tarifario, en ese momento te generó una caída del salario real y te generó una caída en el nivel de consumo y de actividad. El gobierno anterior, viendo la necesidad de revertir el ciclo frente al año electoral, agudizó las inconsistencias de corto plazo, ancló el tipo de cambio, lo hizo mover 1% por mes, cepo mediante, frenó los ajustes tarifarios e intentó poner a la economía en funcionamiento de cara a las elecciones. Ahora hiciste un poco lo mismo. O sea, dentro del gasto público, digo, la reparación histórica. Pero no, la reparación histórica a los jubilados fue, o sea, la política cambió, la política fiscal. Esta recesión está siendo los primeros más larga que la del 2014. Pero tenés un cambio, tenés una diferencia no menor. O sea, vos tenés a la política fiscal tratando de impulsar el corto plazo y tenías, por lo menos hasta 3 semanas, a la política monetaria intentando de jugar al largo plazo. La inconsistencia de las políticas de alguna forma te agudizó, te estiró la recesión y en el medio te apareció Trump. Gracias a todos por haber estado esta noche en Plan M. Nos estamos retirando, quédense en Canal 26. Ya está llegando Willy Cohen con el timón de la economía. Nosotros nos reencontramos mañana, noche de viernes, noche de picada con periodistas.